Daniel significa mi juez es Dios. Dios está en control de todo, sobre lo que respira, sobre todo lo que vive y sobre lo inanimado, y trae justicia a todos sin excepción. Su libro cubre todo el exilio del pueblo de Israel, desde el primer cautiverio en Babilonia en el año 605 a.C. hasta el año 536 a.C., cuando Ciro firmó el decreto de la vuelta del pueblo bajo el gobierno de Zorobabel. Nabucodonosor puso sitio a Jerusalén 3 veces, llevando a lo mejor de la población en su primera incursión, reinando Sedequías en Judá. Después de la tercera había salido prácticamente todo el pueblo en estas 3 oleadas y quedaron solamente en Jerusalén Jeremías y los más pobres y lisiados. Y la pregunta que nos puede surgir al ver esto es: ¿por qué Dios permitió que el pueblo fuera deportado? Pues creo que no fue por razones políticas ni militares, sino por su desobediencia. Daniel nos relata que Nabucodonosor se llevó todos los utensilios de oro del templo para ubicarlos en el templo de su dios Dagón y así de alguna forma mostrar la supremacía de sus dioses ante el Creador Yahvé de los ejércitos. Podíamos pensar que los poderosos del mundo están en control de la situación y que prosperan, pero esto es realmente engañoso, porque Dios nunca perdió el control, sino que permitió a Babilonia someter a otros pueblos, pero solo por un tiempo. Jesús es el verdadero rey, es el rey de reyes, y Satanás, que es el príncipe de este mundo, tiene un poder limitado, porque Satanás nunca será rey. Y cuando Satanás venga a recordarte tu pasado, no estaría mal que le recuerdes que él ya está vencido. En el primer libro de Samuel, capítulo 5, nos dice que los filisteos también capturaron el arca y la llevaron al templo de Dagón, pero a la mañana siguiente la cabeza y las manos de Dagón estaban en el suelo frente al arca de la alianza, porque que nadie se engañe, el Señor no puede ser burlado. El príncipe de este mundo nunca será rey. Que Satanás de verdad no sea el rey de tu corazón, que no gobierne tu vida, que no gobierne tu familia, que no someta tus ideales, que no manipule tus sentimientos. Dios permitió a Nabucodonosor que gobernara Babilonia, pero solo sería por un tiempo. Jeremías 27, del 4 al 7 nos dice: y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, y así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Que el Señor bendiga su palabra. Y me vuelvo a preguntar, ¿por qué Dios permitió esta invasión de Jerusalén? Y permíteme que te diga que la respuesta la podemos encontrar en este mismo libro de Jeremías, capítulo 25 y versos 8 y 9. Por tanto, así ha dicho Yahvé de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré de todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. ¿Por qué permitió el Señor que Nabucodonosor invadiese Israel? Porque no obedecieron la voz del Señor. La medida de lo que sucede en esta tierra no es por el poder de los hombres, sino por la obediencia del pueblo de Dios. Si obedeciéramos tú y yo, nos iría realmente bien y seríamos cabeza y no cola.
Pero si desobedecemos, sus enemigos se enseñorearán de nosotros. Seguiremos siendo cristianos, pero cristianos derrotados, cristianos que intentan venir y poner buena cara en la iglesia, pero que viven vidas aprisionadas, con falta de paz, agobiados por las deudas, por los problemas, sin poder casi respirar y con una cara donde se ve todo menos alegría y gozo. También después Babilonia fue arrasada por los persas y Ciro fue llamado también siervo de Dios. Antes que Nabucodonosor tomara Jerusalén y Ciro hubiese nacido, el Señor dio esta profecía en Isaías 45, verso 5. Así ha dicho el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, y que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy el Señor y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, el Señor, y ninguno más que yo. El Señor es fiel, y el Señor puede utilizar hasta una piedra si está en su voluntad, para que todo confluya, para que su pueblo pueda tener una relación íntima con Él. Y lo mismo sucederá en el final de los tiempos. Parecerá que el anticristo estará en control del mundo, pero nosotros sabemos que esto solo será por un tiempo. Entre los deportados que fueron en la primera oleada había 4 jóvenes, 3 jóvenes que iban con Daniel, y este estuvo en el liderazgo a pesar del cambio de 4 gobernantes, de 4 gobiernos, de 2 imperios, el Babilonia y el Medo-Persa. Cambio de reyes, cada vez que hay un cambio de gobierno hay un cambio de líderes, pero el Señor permitió que Daniel estuviera bajo 4 gobernantes en autoridad. Si Dios te pone en un lugar, ningún hombre te va a remover por mucho que se empeñe en derribarte el enemigo. Lo que Dios levanta, el hombre no lo puede derribar. Daniel entendió que Dios pone y Dios quita reyes para que sus propósitos se cumplan. Analiza si en tu vida tienes hoy una relación íntima con el Señor. Analiza si en tu hogar está la presencia de Dios o solo hay problemas. No te apartes de los caminos de Dios para no ser conquistado. Dios no era el estandarte del pueblo de Israel. Entre sus pecados estaba la idolatría, la adivinación, hechicería, sacrificio de niños, contaminación del templo, nos dice el primer libro de Reyes en su capítulo 21, en sus primeros 18 versículos. Cayeron cautivos por su propio pecado y el Señor dictó sentencia. El botín no es solo material, también es espiritual, pero Daniel aclara que fue el Señor quien entregó a Israel a sus enemigos. La razón por la que Israel perdió la guerra no fue porque sus enemigos fueran más fuertes o sus dioses babilónicos fueran más poderosos, sino porque Israel pecó grandemente y no se arrepintió. En el segundo libro de Reyes, capítulo 21 y versos del 14 al 15, la Escritura nos dice: desampararé al remanente de mi heredad y lo entregaré en mano de sus enemigos, y serán presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Queridos hermanos que nos escucháis, que no os extrañe cuando una enfermedad nos azote, cuando llegue el llanto, cuando llegue el dolor, si hemos tenido al Señor de lado y no hemos recurrido a Él simplemente porque no le teníamos como una prioridad. Cuando nos preguntemos ¿por qué me está pasando esto? Analiza, pues, si tienes una relación íntima con el Señor,
Si estás siendo obediente, no te apartes de los caminos del Señor, porque puede venir la conquista de Satanás a tu vida. Israel fue en pos de otros dioses y el Señor se apartó, y vinieron otros imperios y los conquistaron. El pecado nos esclaviza, caemos y somos cautivos cuando sacamos a Dios de nuestras vidas. Entonces empezamos a vivir una vida presa, limitada, sin percibir los barrotes de nuestra prisión, pero sintiendo el frío de la soledad y de la distancia con Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, Dios permitió que los filisteos robaran el arca por el pecado de sus sacerdotes, pero no permitió que se burlaran de él, y trajo plagas sobre los filisteos hasta que éstos devolvieron la presencia de Dios a donde les correspondía, con su pueblo amado. Al enemigo no le gusta tomar lo mejor del mundo porque supuestamente está a favor de la diversidad, sino porque a él le encanta tomar lo mejor de ti para robar, matar y destruir. Pero lo que realmente busca es que nos asimilemos a todos a su sistema. A estos jóvenes, a estos 4 jóvenes, se les cambió hasta el nombre para que perdieran toda su identidad y su recuerdo de dónde prevenían. A Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Le cambiaron sus nombres relacionados con deidades locales. Daniel, que significa Dios protegerá, por Balsasar, que significa Bel protegerá. Ananías, que significa el Señor ha favorecido, por Sadrac, que significa escriba inspirado de Acu. Misael, que significa ¿quién como Dios?, por Mesac, que significa que pertenece a Acu. Azarías, que significa el Señor ha ayudado, por Abednego, que significa siervo de Nego. Daniel nunca se llamó a sí mismo Belsasar, se propuso guardar su identidad, aunque esto le costara su vida. Quería ser absolutamente sincero con el Señor. Él vivió y sirvió en Babilonia, pero nunca doblegó su identidad. Nunca Babilonia entró dentro de él, al contrario que el pueblo de Israel, que al salir de Egipto se fue con ellos dentro de su corazón. Sirvió Daniel al rey con excelencia, pero su lealtad siempre fue con el Señor. Incluso con la comida, le fue fiel a Dios. A ellos le daban la comida del rey, que era carne y vino, que eran antes ofrecidas a los ídolos, pero Daniel no quiso contaminarse y comía verduras. Podía esto ser cuestión de muerte, pero Dios le concedió la gracia para con sus captores. La obediencia es una decisión intencional de querer hacerlo. La santidad se alcanza por determinación. Hemos perdido el secreto de conocer al Dios verdadero por otras prioridades. ¿Cuáles son las otras prioridades de este mundo que están relegando a Dios a un segundo lugar en nuestras vidas? El libro de Deuteronomio capítulo 4 y versos del 5 a 8 nos dice: miren, yo les he enseñado leyes y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra a la cual entrarán para tomar posesión de ella. Guárdenlos, pues, y pónganlos por obra, porque esto es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales, al oír de todas estas leyes, dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido, porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cerca de ella, así como lo está el Señor nuestro Dios cada vez que le invocamos? ¿Qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Daniel y sus amigos no disfrutaban de ventajas por tener habilidades por encima de los demás o ser más inteligentes, sino porque conocían a Dios y descansaban en Él, y esa era su ventaja. En el libro de Daniel capítulo 1 y verso 17 se nos dice:
A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento y habilidad en toda clase de escritura y sabiduría. Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey ni con su cultura, cosa que no hizo el pueblo de Israel. Como digo, salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Daniel siguió siendo un hijo de Dios en medio de un ambiente hostil. ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Sigues siendo un hijo de Dios en medio de ese ambiente hostil? No te contamines aceptando lo que sale de la boca de los que comparten jornada laboral contigo, que quizás quieren ponerte un lazo para ver cuánta es tu fidelidad y tu devoción a Dios. Puedes ser luz en medio de esa circunstancia. Daniel y sus amigos volvieron en integridad con Dios y el Señor los respaldó. El Salmo 25:21 dice que la integridad y la rectitud me guarden porque ti he esperado. Lo que uno tiene dentro lo proyecta hacia afuera. Integridad en lo que hemos visto en la vida de Daniel y sus amigos, porque no puedes dar nada que no tengas. Si en tu corazón hay malas cosas, quieras o no quieras, lo que va a salir por tu boca y en tus actitudes serán cosas negativas. Pero si en tu corazón hay buenas cosas, todo lo que hagas, lo que emprendas y lo que digas serán cosas buenas. ¿Te has propuesto no contaminarte con las cosas de este mundo? Tú y yo no estamos cautivos en Babilonia, pero estamos en este mundo con trabajos seculares. Pero no te contamines con lo que te ofrece el mundo. Intenta ser fiel a Dios y Dios hará el resto. Que el Señor te guarde y te bendiga allá donde tú estés. Amén y amén.